Ahora sí. Señor, te damos gracias por este tiempo de alabanza que tú nos has dado, donde hemos glorificado tu santo nombre y donde hemos buscándote a ti, Señor. Que tu Santo Espíritu nos convenza de pecado, juicio y justicia y nos acerque hacia la verdad, Señor. Y que realmente hoy podamos comprender, tanto intelectualmente como espiritualmente, lo que es el nuevo nacimiento por medio de la proclamación de tu palabra. Que no sean mis ideas ni mi pensamiento, porque pues yo la verdad soy bastante torpe de palabra y solamente tú eres el que has hallado gracia para poder proclamar este fragmento de tus escrituras que vamos a estudiar a continuación, Señor. Lo ponemos en tus manos y te pedimos que quitemos de nuestra mente toda distracción, todo ruido, toda aquella preocupación, que se desvanezca y que podamos concentrarnos en escuchar tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, es la única fuente de vida eterna, donde el que beba de esta agua jamás tendrá sed, donde el afligido, la viuda, el huérfano y el menesteroso pueden encontrar abrigo. Y todos, Señor, todos hemos pasado por algo similar y venimos delante de ti, Señor, para encontrar un refrigerio a nuestra alma y a nuestro espíritu, y con la esperanza de la salvación y la vida eterna. Este tiempo lo ponemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Nuevamente he perdido mis lentes. No los ven por allá, por favor, muchachos, atrás de la mochila, creo. No, a ver, pásame la maleta. Muchas gracias. Servicio pasado no los encontraba y fue todo un logro poder leer el sermón, pero bueno, Dios siempre está con nosotros. El pasaje que leímos es Juan del 3, del versículo 1 al 15. Vamos a leer hoy nada más del 5 al 10. Les cuento rápido. Jesús se encuentra con Nicodemo, y los versículos 1 al 4 es ese encuentro que tiene con él en la noche. Nicodemo era un principal entre los judíos, y le hace una pregunta en el versículo 3. De cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, vamos ahora al versículo 5. Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ustedes el 6. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres un maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. 14. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 15 todos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora sí tomamos asiento. El título de la predicación es Nacimiento de Agua y Espíritu, parte 2. La parte 1 la pueden encontrar en nuestro canal. Es Iglesia Bautista Reformada Fundamentalista Solideo Gloria, y está en YouTube, y ahí pueden escuchar la introducción y el contexto histórico para que se ubiquen. Voy a hacer un breve resumen de lo que vimos en el capítulo, en la primera parte. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un fariseo era un hombre muy importante para los judíos. Se encargaba también, aparte de las cuestiones religiosas, también de las políticas en esa época. No lo voy a hacer tan largo como esa ocasión, pero
nada más para que los que no vinieron tengan una idea. Sin embargo, Nicodemo, en una parte de estar escuchando a Jesús de segunda mano, él comenzó a creer en él. Por eso fue que lo busca de noche. Hay 3 puntos que discuten algunos teólogos, que si fue de noche para tener tiempo y que no estuviera tan distraído, o que si fue de noche para que nadie lo viera, o que si fue de noche, que esa es la que yo pienso, para que no se dieran cuenta los demás que él lo estaba buscando, ¿no? Porque si hubiera sido todo un escándalo, porque no estábamos hablando de que era así cualquier rabino, era el maestro de maestros, Nicodemo. Entonces ese es el punto por el cual él no lo buscó. Dice, un principal entre los judíos. Bueno, como ya se los he dicho ahorita, pues él era una persona bastante importante. Eso lo escuchamos en la primera parte. El segundo versículo dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás con Dios. En la antigüedad, todos los que hicieron prodigios y milagros, como Moisés, como Elías, como lo que pasó a Daniel en la fosa de los leones, o cuando fue metido al horno de fuego, solamente una persona que estaba con Dios podía hacer eso. Entonces, como Nicodemo era un maestro de la ley que la conocía perfectamente bien, pues dijo, solamente una persona que está con Dios o que viene de Dios, puede resucitar muertos, puede hacer que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los paralíticos se levanten. Y como ya había crecido su fama y su popularidad, entonces fue que él quiso cerciorarse. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí sí nos vamos a comenzar a arrancar porque esto es bien importante. Cuando ustedes lean en la Biblia, de cierto, quiere decir que es algo extremadamente importante. Por eso estaban ellos acostumbrados a cuando alguien decía de cierto o en verdad te digo, es porque era sumamente importante. Entonces Jesús, antes de decirle que necesitaban nacer de nuevo para poder entrar o ver el reino de Dios, por eso le dice de cierto te digo. Naciera de nuevo, la frase literal significa nacido de lo alto, o sea que tienes que nacer del cielo, porque ya estamos todos aquí en la tierra, ya pasamos entre 7 y 9 meses, dependiendo del caso, dentro del vientre de nuestra madre, y hemos podido nacer, y aquí nos estamos viendo todos. Pero esto se refiere a un nacimiento espiritual, algo que ni en esa época podían comprender. Jesús respondió una pregunta que Nicodemo ni siquiera hizo. Él leyó su corazón y fue directo al meollo del problema, a saber, su necesidad de transformación o regeneración espiritual, que solo puede producir el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es un acto de Dios por el cual nos da vida eterna y es impartida al creyente. Nadie se levanta en la mañana diciendo, voy a dejar de ser pecador, voy a dejar mi vida de mentira, de adulterio y todas las cosas que hago mal, ya no las voy a hacer, y a partir de hoy voy a leer la Biblia, voy a orar, me voy a ir a congregar y voy a hacer todo lo que diga la palabra de Dios. Nadie nacemos haciendo eso, es una obra. Imagínense, Nicodemo, que conocía perfectamente bien las Escrituras y que era maestro, no sabía que tenía que nacer de nuevo, y él sabía que tenía que tener una regeneración de su vida. Sin Dios es imposible hacerlo. Eso lo podemos ver en Tito 3, 4 y 5, en Primera de Pedro 1, del 3 al 5, no los voy a leer estos, ya los leímos. El que sí me voy a detener tantito es en 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De hecho, en el canal de la iglesia hay una predicación justamente de este versículo. Nacer de nuevo también corresponde a la idea de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios mediante la confianza en el nombre del Verbo encarnado. Entonces, aquí es donde Nicodemo, como decimos en México, la puerca torció el rabo, porque a pesar de que tenía mucha información, realmente no había nacido de nuevo, porque él se basaba nada más en puras obras. Todas las religiones se basan su salvación en obras, en cumplir estatutos y mandamientos.
Y Jesús viene y les dice que es por gracia de Dios. Entonces es algo que no comprendían ellos, es por gracia, y la gracia es un regalo inmerecido que solamente Dios nos lo puede dar. No puede ver el reino de Dios. En este contexto, esta es ante todo una referencia a la participación del reino milenario al final de los tiempos, algo que los fariseos y otros judíos anticipaban con fervor, puesto que los fariseos creían en lo sobrenatural. Resulta incomprensible que esperaran con mucho anhelo la venida de la resurrección profetizada de los santos y la institución del reino mesiánico. Desde Daniel e Isaías, en Daniel 12:2 nos lo está anunciando, y de Isaías 11 del 1 al 6 también. Su problema era que estaba convencido de que el simple hecho de poseer cierto linaje físico y guardar una serie de mandamientos religiosos extremos los calificaba para obtener la entrada al reino sin la transformación espiritual que necesitaban, y Jesús tanto le recalcó. Ellos creían que ya por ser muy religiosos ya iban a llegar al cielo, y créanme que no. El día que estemos en la presencia de Dios nos vamos a sorprender de que, caray, yo pensé que aquí iban a estar los que todos los domingos asistían a una iglesia y que se veían muy espirituales, y el que menos pensabas te lo vas a encontrar, porque esto no es por tus obras, es por cómo lleves tu vida. Gálatas 6:15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La venida del reino al final de los tiempos puede describirse como la regeneración del mundo creado. Esto lo vemos en Mateo 19:28. Pero la regeneración del individuo se requiere antes del fin del mundo para que sea posible la entrada al reino del Mesías. Digamos, es que como que tienes que comprar tu boleto por anticipación, porque no puedes llegar a la taquilla y tocar. El tiempo se está acabando, De acuerdo a todas las profecías escritas en el Antiguo Testamento y a las mismas que da Jesús, el tiempo se ha acercado. Por eso empieza su ministerio tanto Juan el Bautista como nuestro Señor Jesucristo diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nadie nos garantiza que mañana podamos estar vivos, o al rato. ¿Qué tal si de repente llueve así a cántaros y nos ahogamos aquí todos? Nosotros lo sabemos. Por eso es vital que aproveches tu tiempo. Hay algo que quiero hacer un poco de énfasis aquí, que es el reino de Dios, que de repente no lo comprendemos. En Romanos 14:17 está la respuesta: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Esto quiere decir que no es ninguna cosa material, no es un palacio, no es un castillo, no es una posición, no es un puesto que te den. Ese no es el reino de Dios. Dice: sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es el gobierno soberano de Dios, de Dios sobre todas las cosas, que ya está presente de manera espiritual en los corazones de los creyentes y se manifestará plenamente en el futuro a través de Jesucristo, quien será su Rey eterno. Este reino se caracteriza por la justicia, la paz, el amor y la rectitud, reflejando perfectamente el carácter de Dios. Por eso, cuando tú realmente has nacido de nuevo, das el fruto del Espíritu Santo poco a poco. Eres obediente, llevas una vida de santidad progresiva. La santidad es que te apartas del pecado, que aborreces el pecado y comienzas a llevar una buena vida conforme a las Escrituras. También tienes que cada día tratar de ser más como Jesucristo. Ese es el reino de los cielos. Cuando tú cambias tu vida, las personas que te conocían antes te ven ahora y dicen: no, antes el domingo se iba al partido de fútbol y luego se sentaba en la banqueta y se echaba unas caguamas, y ahora va a la iglesia, está leyendo la Biblia, está orando. Esa es la evidencia de un nuevo nacimiento, y otras más, ¿no? 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso obviamente es imposible, ¿verdad? Como maestro, Nicodemo entendía el método rabínico de usar lenguaje figurado para enseñar verdad espiritual. Él meramente estaba retomando el simbolismo de Jesús. 5. Respondió Jesús: de cierto, otra vez le está diciendo lo mismo. Eso pudo haber resultado bastante ofensivo para que a un maestro de la ley le vuelvas a decir: pues ¿qué no entiendes, carnal, lo que te acabo de decir? Eso sería así como que en buen chilango, pero bueno. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si tú lo lees así, pues te vas a quedar: bueno, ¿y qué quiere decir el agua y el Espíritu?
naciera de agua y del Espíritu. Jesús no se refería aquí a agua literal, sino la necesidad de purificación y limpieza. Y aquí sí me voy a extender un poquito. Por eso le está diciendo que pues ¿a poco no sabes? Si conoces bien la ley, pues en Ezequiel 36 del 24 al 27 viene, dice Ezequiel 36 y 24: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y aquí está la clave: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Aquí se refiere al Espíritu Santo. No se menciona como Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pues porque todavía no había llegado, pero el Espíritu o el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. Y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongas por obras. Aquí estamos viendo la evidencia de un nuevo nacimiento. Andas en los estatutos de Dios, guardas sus preceptos, estás en obediencia y los pones por obra. Casi siempre que el agua se emplea en sentido figurado en el Antiguo Testamento se refiere a la renovación o limpieza espiritual, en especial si se presenta en conjunción con espíritu. En Números 19:17 más o menos explica lo mismo. Y para el inmundo tomará de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echará sobre ella agua corriente en un recipiente, y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre todas las personas que allí estuvieran y sobre todo aquel que hubiera tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Esto se refiere a la ley de Dios, que siempre tenía muchas restricciones, pero el agua es lo que refiere, que quedas limpio, pero no limpio porque estabas mugroso y te bañaste, sino que es por medio de la palabra de Dios. Cuando tú metes la palabra de Dios en tu mente, entonces los malos pensamientos se van. Nosotros estamos practicando todos los viernes una disciplina espiritual que es ayuno y oración. Nos tomamos 2 horas nada más, estamos orando, estamos alabando juntos al Señor y estamos conociendo su palabra y aprendiendo. Después de que tú estás 2 horas con Dios, en tu mente no van a pasar los malos pensamientos que regularmente podrías tener. El Salmo 51:7, este es muy padre, dice: purifícame con hisopo, aquí hace referencia a Ezequiel, y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En Isaías 32:15 dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Ese desierto es en el que estamos viviendo, en nuestros pecados, donde no hay fruto, donde no crece nada. Y el campo fértil es cuando ya estás con el Señor. De este modo, Jesús hizo referencia al lavamiento, purificación espiritual del alma, que es la obra por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios en el momento de la salvación. Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, nuevamente lo mismo. Escuchamos agua y lavamiento y espíritu es la palabra de Dios. Tito 3:4 y 5: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Este es un requisito básico para poder pertenecer a su reino. Tienes que realmente nacer de nuevo, que tu corazón de piedra haya sido transformado por un corazón de carne y comenzar a dar ese fruto. Lamentablemente, desde esa época, mucha gente: no, si yo creo en Jesús, yo me bautizo. He conocido gente que me ha dicho: yo me he bautizado 5 o 6 veces, y le digo: y luego no se nota tu cambio. Y esto lamentablemente lo podemos ver incluso hasta en predicadores, líderes de alabanza, servidores, gente que no ha nacido de nuevo. Número 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que es nacido de carne, carne es, se refiere al nacimiento natural que nos da existencia física, pero no la capacidad de entrar en la dimensión espiritual de Dios.
Regresando a lo que les decía hace rato, para que tú realmente puedas ser cambiado y transformado, no hay médico, no hay psiquiatra, no hay psicólogo, no hay nadie que lo pueda hacer. Eso únicamente lo da Jesús, porque lo de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, se refiere al nuevo nacimiento espiritual que se logra por obra del Espíritu Santo y permite entender y ver las cosas espirituales. Por eso nadie va a poder sanar tu alma y tu corazón. Eso no se puede, solamente Dios por medio del Espíritu Santo. Todos somos seres emocionales porque somos de carne. Entonces, si tú bebes por emociones, nunca vas a sanar. No es por emociones, nosotros vivimos por fe. Que estoy triste, que perdí a mi mamá, perdí a mi esposa, me quedé sin trabajo, me deportaron, lo que tú quieras, estoy desahuciado y por eso estoy triste, pues eso es pensar en tus emociones. Pero yo creo en la promesa de salvación y vida eterna y que Jesús resucitó de los muertos y es capaz, Él, porque es todopoderoso, de hacer que hasta las piedras hablen. Entonces yo voy a poner mi fe en Jesús, no en los hombres. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Por eso es que la obra del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento solamente lo da Dios, no lo da nadie. Yo podría decirles a ustedes y ahorita manipularlos. Ponemos así una musiquita de fondo y acá nos vemos todos bien espirituales, levanten sus manos y decirles: oh Señor, yo veo aquí entre las personas a alguien que está sufriendo. Pues sí, todos sufrimos. Y vengan y levanten la mano y aquí les soplo, les aviento ahí el guarache ungido y se caen. Eso no es mentira, solamente Dios es el que da la salvación. Yo no soy Dios y yo no puedo hacer nada más que orar por ustedes. El versículo 7 es la respuesta directa de Jesús a Nicodemo, que se asombra ante la idea de nacer de nuevo, pues no entiende cómo puede un hombre mayor entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez. Y eso no se puede entender intelectualmente, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y si no tienes al Espíritu Santo, podrás leer toda la Biblia y no le vas a entender nada. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús quiso dar a entender que así como el viento no puede ser controlado ni entendido por los seres humanos, aunque ellos puedan ser testigos de sus efectos, lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Él no puede ser controlado o entendido, pero la prueba de su obra es evidente. Allí donde obra el Espíritu Santo existe evidencia innegable e inequívocas. Si a ti algún día te preguntan que Dios no existe, y le digo: ¿y tú cómo sabes? ¿A poco lo has visto? Y te van a decir: ¿y a poco tú? No, yo tampoco, pero lo siento. Por eso hace esta mención Jesús del aire. El aire no sabemos ni de dónde viene ni para dónde va, pero sí sabemos que si sopla muy fuerte va a tirar una casa, te va a dar frío, va a traer nubes para lluvia. Vemos toda la obra que puede hacer y es algo que sentimos. El nuevo nacimiento es justamente igual. Tú no lo vas a ver, pero lo vas a sentir. ¿Cómo te das cuenta? En la semana alguien me respondió muy acertadamente, guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo sé que nací de nuevo? Pues si tú decías groserías, pues ahora no vas a decir. Si para ti era muy común ver cosas inadecuadas, ahora las aborreces. Si tú decías mentiras y dices una, te sientes mal. Si tú actuabas de alguna o de otra forma, te sientes mal y cambias. Esa es la obra del Espíritu Santo. La principal evidencia de un nuevo nacimiento es la obediencia y la sujeción al señorío de Jesucristo, aborreciendo y apartándonos del pecado y de nuestra antigua manera de vivir, comenzando a tener una santidad progresiva, tratando día a día ser más como Jesucristo. Y en este proceso va floreciendo el fruto del Espíritu Santo, para tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto. Ese proceso de santificación nos va a llevar toda nuestra vida. No crean que ya nada más porque ya
recibí al Espíritu Santo, ya vas a ser San Benito, no. Tienes que ir poco a poco. Y viene esa lucha que te lleva toda la vida, entre hacer lo que tu carne quiere y hacer lo correcto. Por eso es bien importante que renovemos nuestra mente, como en Romanos 12:1. Renueva tu mente por medio de la palabra. ¿Quieres aprender cómo tratar bien a tu esposa? Pues aquí está, ya hemos predicado eso. Cómo ser un buen marido, cómo ser una buena esposa, un buen hijo, etcétera. Todo está en la palabra, pero si no la renovamos, no renovamos nuestro entendimiento y seguimos teniendo toda la basura que nos da el mundo, pues vamos a seguir haciendo esto. Nosotros somos el resultado de lo que vemos y lo que escuchamos. Si yo voy a estar cantando narcocorridos y esas cosas, pues ¿a qué creen que me voy a dedicar o qué voy a hacer, no? Pero si yo comienzo a cantar, soy nueva criatura, alabado sea el Señor, he decidido seguir a Cristo, pues tu mente se va a renovar. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso ya también lo he explicado y hay toda una predicación sobre esto. Versículo 9: respondió Jesús y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Versículo 10: respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esta es una pregunta clave que revela la incapacidad de la teología humana para comprender los misterios divinos sin una intervención del Espíritu Santo. Es un llamado a la humildad y a la apertura de la verdad espiritual que va más allá de las enseñanzas y conocimientos humanos. 11. De cierto, esta es la tercera vez que se lo dice. Así ya como que dijo, changos, y ahora intelectualmente y espiritualmente Jesús le puso una revolcada ahí a Nicodemo, pero él tuvo la suficiente humildad de reconocer que no lo sabes. Nadie sabe todo, nadie puede conocer nada, todo, absolutamente, más que Dios. Es una pregunta clave que revela la incapacidad teológica humana para comprender los misterios divinos sin una intervención del Espíritu Santo. 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Este es muy fácil de entender. Es como si tú le quisieras explicar a un niño de 2 años el ciclo del agua, ¿no? O quieres explicarle cómo son los sistemas de gobierno, pues, o una ecuación de 3er grado, o álgebra y aritmética a un niño que apenas conoce las tablas, pues no. Así somos nosotros. Comienzas a leer, comienzas a orar y pues vete despacito, no te metas en cosas más profundas. Pero conforme vas avanzando, Dios te va a ir revelando todo. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú no conoces. Eso, así tenemos que ir poco a poquito. Versículo 13, y voy a meterle el acelerador. Ahí voy. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Subraya que es la única fuente para conocer la verdad sobre Dios y la salvación de Jesús mismo, quien tiene la autoridad única para revelar las cosas del cielo debido a que Él descendió del cielo. Es como si tú dijeras: ay, no, es que está bien bonitas las pirámides de Egipto. ¿Y ya fuiste a conocerlas? Pues las he visto en fotografías y en Google y en Internet. Pues no, pero si viene un cuate que está por allá, pues te va a decir bien, ¿no? Es lo mismo que está diciendo aquí. 14 y 15 ya para terminar. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos va a conectar con Juan 3:16, pero ese lo dejaremos para otra ocasión. Moisés levantó una serpiente de bronce sobre un asta en el desierto para sanar a los israelitas de las mordeduras de serpientes venenosas que Dios había enviado como castigo por su queja y falta de fe. Abusados. John Piper dijo hace algún tiempo que oremos por fe. Casi nunca oramos por fe. Venimos, nos quebrantamos y tenemos una prueba y ahí estamos llorando. Pues ¿y tu fe, hijo? Debemos de orar por fe, creer que el Señor lo va a hacer y Él lo hará. La curación de los mordidos se producía al mirar esta serpiente de bronce, lo que simbolizaba la fe en Dios. En el Nuevo Testamento se utiliza como un presagio de la crucifixión de Jesús, diciendo que así como la serpiente de bronce levantada
levantada, sanaba, el Hijo del Hombre Jesús sería levantado para que todo el que creyera en él tuviera vida eterna. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, oren cada vez que la lean, y toda la Biblia habla de Jesús. Toda. Y lo vemos en todas partes. También lo vemos en Números 21, 6 al 9, que es la misma historia, y se las dejo de tarea para que la puedan leer. Y esto es lo que está diciendo aquí el Señor. Este acto de ser levantado es la obra salvadora de Jesús, que ofrece la vida eterna a quienes creen en Él, no solo en el futuro, sino también en el presente, haciendo que su vida natural sea caracterizada por la vida eterna que Él trae. Entonces, en conclusión, para tú poder nacer de nuevo, la única manera es que la obra del Espíritu Santo se logre en tu vida. Y esa es la única manera. No puedes ir con nadie. Nadie te puede decir cómo es el Espíritu Santo el que te hace. Pero si tú oras y clamas a Dios, también en el libro de Romanos 10, 17, clama a mí y serás salvo. Si tú vas con Dios y quieres cambiar, una de las maneras en la que tú sabes es cuando tú te das cuenta que ya la vida que llevas ya es imposible. Entras al círculo de la derrota que hemos platicado. Y una y otra vez caes y estás con lo mismo y con lo mismo. El día que tú te hartes de esa vida que no te lleva a ningún lado, ese día es cuando tú te derrotas y vas a la cruz, y Jesús te va a llevar y dar salvación. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde que tú nos has regalado. Gracias por tu palabra que ha sido proclamada el día de hoy, Señor. Convéncenos, Señor, de pecado, que nuestro corazón realmente pueda ser cambiado y transformado, ese corazón de piedra por uno de carne, Señor. Que así como en la época de Moisés tú levantaste esa serpiente de bronce sobre un madero, nosotros podamos levantar nuestra vista y ver a Jesús que murió por nosotros, y poder encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pido por la salvación de todas las almas, Señor. Destapa sus oídos para que puedan escuchar tu voz. Quita las escamas de sus ojos, Señor, para que puedan ver tu gloria y tu poder. Quebranta sus corazones, dobla su cerviz, humíllalos y derrótalos, para que puedan saber y darse cuenta que hay salvación y vida eterna por medio de Jesús. Bendice esta semana, Señor, que está comenzando. Bendice a las familias, cámbialos, transfórmalos, restáuranos y haznos más obedientes. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén.